¿Qué tal, chicos y chicas de Orgánica 1? Hoy vamos a seguir con las reacciones de adición. Hemos visto las reacciones de adición electrofílica y ahora nos vamos a ocupar de las reacciones de adición nucleofílica al carbonilo. El grupo carbonilo es el grupo funcional que, digamos, define las familias de aldehídos y cetonas en los cuales tenemos un doble enlace entre carbono y oxígeno, formado por un enlace sigma entre los dos centros y un enlace pi por encima y por debajo de los núcleos. Hay dos grupos R unidos que pueden ser radicales carbono, ¿sí? Y eso será una cetona. Si uno de ellos es un hidrógeno, entonces será un aldehído. Y si los dos son hidrógenos, será formaldehído. El oxígeno en dos orbitales sp2 tiene pares libres de electrones. La hibridación tanto del carbono como del oxígeno se puede definir como en principio como sp2. La geometría es plana y los ángulos de enlace son 120 grados aproximadamente. Acá, por ejemplo, tenemos la geometría puntual del acetaldehído, en el cual uno de los grupos es un metilo, y si miramos los ángulos son 125, 121 y 114. No son idénticos porque los grupos sufren repulsiones no equivalentes debido a que tienen tamaños distintos. Y el enlace CO tiene una característica y es que es muy polar, dado que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. La polarización de este grupo carbonilo deja una densidad de carga positiva sobre el carbono y densidad de carga negativa sobre el oxígeno. Se puede establecer como dos estructuras resonantes, ¿sí? En las cuales podemos suponer una de ellas con un enlace doble carbono-oxígeno y la otra con un enlace simple, ¿sí? Y el carbono carbocatiónico y el oxígeno negativo. El híbrido de resonancia de estas dos estructuras es una estructura de enlace doble carbono-oxígeno en la cual el carbono tiene densidad de carga positiva y el oxígeno densidad de carga negativa. Por ejemplo, acá tenemos el mapa electrónico del formaldehído. Podemos ver que sobre el oxígeno hay una zona roja, digamos, de densidad de carga negativa y sobre el carbono acá una densidad de carga positiva marcada en azul, ¿sí? La carga positiva parcial de ese carbonilo no es la misma en aldehídos y en cetonas porque los grupos R son donores, con lo cual en una cetona, como los grupos R donan carga, dicha carga positiva está estabilizada en el caso de cetonas, menos estabilizada en el caso de aldehídos y menos aún en el caso de formaldehído. La estabilización de compuestos carbonílicos se da en el mismo orden que los carbocationes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro de reactividad en el cual podemos ver que las cetonas, que tienen dos grupos donores, tienen menos densidad de carga, ¿sí? Y por ende son las menos reactivas de todas. Los aldehídos son más reactivos porque tienen solo un grupo donor. En el caso del formaldehído, que tiene dos hidrógenos, digamos, está menos estabilizada todavía. Y si existieran, como en el caso de este el tricloroacetaldehído, grupos atractores de electrones, la carga se intensifica y el grupo se vuelve menos estable y por ende más reactivo. Además, la diferencia de reactividad se da, como vamos a ver en breve, por efectos estéricos, o sea, estos grupos en una cetona ejercen impedimento estérico que impiden la reacción de este centro electrofílico que está acá. La reacción más general que sufren los aldehídos y las cetonas es llamada adición nucleofílica, en la cual los nucleófilos atacan a este centro electrofílico que es el carbono carbonílico, ¿sí? En el caso de un aldehído o de una cetona, se puede sustituir, digamos, adicionar un nucleófilo, pero estos grupos son malos grupos salientes, tanto el R como el R' o el hidrógeno mismo, son malos grupos salientes para la entrada de nucleófilos, con lo cual no se sufren reacciones de sustitución, sino reacciones de adición. La carga positiva de este carbono carbonílico hace que el grupo carbonilo pueda ser atacado por nucleófilos como se muestra acá. Por ejemplo, uno tiene un carbono en un carbonilo, un nucleófilo lo ataca y se une a él, ¿sí? Los aldehídos y las cetonas sufren reacciones de adición electrofílica con diferente reactividad y lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver el mecanismo general entonces de la adición de nucleófilos al grupo carbonilo. El grupo carbonilo tiene un doble enlace carbono-oxígeno y dos R, que puede ser hidrógeno. Si uno es un hidrógeno, se llama aldehído, ¿sí? Si los dos R son cadenas de carbono, se llama una cetona, ¿sí? Entonces, imaginemos que viene un nucleófilo. El nucleófilo tiene al menos un par electrónico, ¿sí? Y ataca al carbono, ¿sí? Esto
hace que, digamos, no se puedan quedar el doble enlace, porque si no tendríamos un carbono con 5 enlaces, y esto viene hacia arriba, con lo cual nosotros lo que vamos a tener es esto, ¿no? Y este es el intermediario. ¿Mm? Bien. Él es el difícil de formar, o sea, de hecho el diagrama de reacción, ¿sí?, tiene una primera etapa lenta de alta energía de activación que corresponde a formar este intermediario tetraédrico, ¿sí? Luego, en una segunda etapa, que es rápida, alguien, no importa quién, protona y entonces se forma esto, ¿sí? Bien. Recordemos que el ataque, bueno, esto lo vamos a empezar a ver desde ahora y lo vamos a ir repitiendo hasta el cansancio, pero la entrada del nucleófilo puede darse en principio por ambas caras, con lo cual, si esto que se forma es un estereocentro, va a poder ser R o S y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso las caras del carbonilo se llaman caras proquirales, porque pueden generar un estereocentro. Esta segunda etapa es rápida, con lo cual se da la formación de este compuesto, ¿sí?, que es el producto, que tiene un alcohol, digamos, es un alcohol, pero dependiendo de quién es el nucleófilo va a tener un nombre distinto, ¿sí? Y este es el mecanismo general. Después nosotros vamos a ir viendo determinadas características de detalles, ¿sí?, de las distintas reacciones que se pueden dar, ¿sí? Bien, un par de cuestiones de reactividad. Bueno, el nucleófilo en principio, ahora lo vamos a ver, puede ser neutro o puede ser negativo, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones hay reacciones al respecto. Pero, ¿qué pasa con el carbonilo? ¿Mm? Bien, ustedes fíjense dos cosas. ¿Qué efecto tienen estos R's sobre la reacción? Bien, este intermediario es tetraédrico, mientras que acá tengo un triangular plano. O sea, los R's acá están separados por un ángulo de 120 grados, mientras que acá están separados por un ángulo de aproximadamente 109 grados. Lo cierto es que yo, para hacer esta reacción, tengo que cerrar, ¿sí?, el enlace entre los dos R's. Con lo cual, si los R's son voluminosos, eso dificulta la reacción. Entonces, ¿quiénes son las menos reactivas de todas? Las cetonas. Por esta razón que estamos diciendo, que sería una razón de tipo estérico. O sea, por impedimento estérico o por efecto estérico, las cetonas, ¿sí?, son las menos reactivas, por lo menos son menos reactivas que los aldehídos, que tienen un hidrógeno, ¿sí? Y de hecho los aldehídos son menos reactivos que el más reactivo de todos, ¿sí?, que es este, que es el formaldehído. Yo voy a poner acá solamente el cuadro con los que son sencillos, ¿sí? Bien. Por otro lado, estos R son donores. ¿Y qué hacen? ¿Desestabilizan a esta carga negativa o la estabilizan? La desestabilizan. Si yo una carga negativa le pongo más electrones, la intensifico y eso la desestabiliza. Con lo cual, la presencia de estos R's forma una desestabilización del estado de transición y hace más lenta la reacción. Este efecto es electrónico. Entonces, tanto por efectos estéricos de volumen de los grupos R como por efecto electrónico donor de esos grupos R, las cetonas son las de mayor energía de activación para reaccionar y por ende son las que más lento reaccionan, ¿sí? Luego los aldehídos son más rápidos, de hecho ustedes van a ver que hay reacciones de los aldehídos que no tienen las cetonas, pero además está el formaldehído, que es el más rápido de todos para reaccionar, ¿sí? Entonces, como acabamos de decir, los aldehídos y las cetonas sufren reacciones de adición nucleofílica, ¿sí?, en las cuales tenemos, por ejemplo, esta es la reacción general, un grupo carbonilo, y un reactivo que tiene una parte nucleofílica que se está marcada con una Y, que se va a unir al carbono, ¿sí?, y luego el X, esta X que está acá, que es la parte electrófila del reactivo, va en una segunda etapa a unirse al oxígeno, ¿sí? Usualmente esta X suele ser un hidrógeno, con lo cual esto que queda acá suele ser un alcohol. Durante el ataque, el nucleófilo se aproxima
al grupo carbonilo, ¿sí? Para atacar al carbono, con un ángulo de aproximadamente 75 grados con respecto al plano del grupo carbonilo, o sea, no es totalmente perpendicular, ¿sí? Durante ese ataque el carbonilo pasa de ser Sp2 a ser Sp3, ser el intermediario, que luego por protonación da el alcohol, ¿sí? Como producto. En realidad no siempre es técnicamente un alcohol, porque este nucleófilo puede tener alguna identidad y tratarse de, por ejemplo, un hemiacetal, un hidrato o alguna otra especie que vamos a ir viendo puntualmente, pero bueno, en principio tiene un grupo OH, lo cual hace que sea un alcohol. Una cosa interesante es que el ataque del nucleófilo, como se puede dar por ambas caras, genera digamos, si se genera un estereocentro acá, si R y R' son distintos y distintos del nucleófilo, se genera un estereocentro, y ese estereocentro se va a generar, si ninguno de los R' es quiral, se va a generar en igual proporción R y S, ¿sí? La cara del carbonilo que genera un centro potencialmente quiral decimos que es una cara proquiral. Bueno, ¿qué nucleófilos podemos tener? Nosotros en principio vamos a dividirlos en dos: nucleófilos cargados negativamente o nucleófilos neutros, ¿sí? Los nucleófilos neutros suelen llevar átomos de hidrógeno que pueden eliminarse posteriormente. Por ejemplo, algunos nucleófilos neutros que tenemos acá son el agua, alcoholes, amoníaco o aminas, y en cambio nucleófilos cargados negativamente tenemos el ion hidróxido, el ion hidruro, carbaniones, iones alcóxido o inclusive iones cianuro. Hoy habíamos visto el mecanismo general, pero bueno, vamos a dar algunas precisiones. Por ejemplo, las reacciones nucleofílicas pueden darse en dos tipos de mecanismos generales según el tipo de nucleófilo. Por ejemplo, si el nucleófilo es negativo, ¿sí? Este nucleófilo ataca al grupo carbonilo y se forma el ion alcóxido, que está acá, y luego por protonación, por algún ácido que haya en el medio, se va a generar un alcohol. Si en cambio el nucleófilo es neutro, como este que está acá, ¿sí? General, este nucleófilo ataca al carbonilo, queda negativo, pero el nucleófilo queda positivo con dos hidrógenos, una vez unido al centro de ataque, ¿sí? Luego, en una reacción rápida, un hidrógeno se puede pasar del nucleófilo al oxígeno, con lo cual queda OH y nucleófilo H. Este puede ser el producto final, o a veces, muchas veces, puede pasar que todo esto, el hidrógeno con los dos el oxígeno con los dos hidrógenos, perdón, se elimine como agua y quede un enlace doble de RR y carbono nucleófilo, ¿sí? Esto va a ser particularmente plausible para el caso de los nucleófilos de nitrógeno. Bien. Por lo general los aldehídos y las cetonas, como habíamos dicho, tienen diferencias de reactividad en reacción por razones estéricas y razones electrónicas, ¿sí? Y el estado de transición que conduce al intermediario está menos impedido y tiene menor energía, perdón, para un aldehído que para una cetona, y por eso, como habíamos dicho ya, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. En el caso de los aldehídos aromáticos, como el benzaldehído, ¿sí? Estos son menos reactivos, como podemos ver acá, porque el anillo aromático ofrece estructuras resonantes en las cuales el carbono no queda cargado positivo, ¿sí? Y entonces su densidad electrónica, o sea, se vuelven más estables como reactivo, con lo cual digamos, no reaccionan tan rápidamente como sus análogos no aromáticos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos mapas electrónicos. Fijémonos que en el caso del formaldehído la cercanía al carbono carbonílico es bastante azul, mientras que en el caso del benzaldehído tiene un color más verdoso, lo cual implica que es prácticamente un carbono, no digamos neutro, pero más cercano a la neutralidad que en el caso del formaldehído. Y ahora vamos a comenzar con detalles de algunas reacciones. La primera que vamos a ver es la hidratación o adición de agua, ¿sí? Los aldehídos y las cetonas reaccionan con agua para producir 1,1-dioles o gemdioles o dioles geminales, ¿sí? La reacción es reversible. Por ejemplo, la acetona, al reaccionar con agua, da este producto que tiene un OH proveniente del agua y un OH en el cual el oxígeno es el oxígeno del que estaba en el carbono carbonílico, y se forma esto, que en el caso, por ejemplo, si uno tiene acetona, se llama hidrato de acetona. Fijémonos que para el caso de la acetona, solo el 0,1% de la mezcla en equilibrio contiene hidrato, mientras que la mayoría de la acetona está como compuesto carbonílico, ¿sí? Y digamos, este es el caso más general. La mayoría de los compuestos carbonílicos, este equilibrio está desplazado hacia la forma carbonílica y no tanto hacia el hidrato, pero la forma hidratada es importante en aldehídos sencillos como el formaldehído u otros aldehídos con grupos atractores de electrones.
La adición de agua es lenta bajo condiciones neutras, pero puede acelerarse, catalizarse por ácidos o bases, ¿sí? Y los efectos estéricos y electrónicos son los que influyen tanto en la velocidad como en la posición de este equilibrio. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el mecanismo propuesto para la hidratación, ¿sí?, de aldehídos y cetonas. Yo voy a poner un ejemplo particular, por ejemplo, acetaldehído, ¿sí?, o etanal también llamado, que si uno lo hace reaccionar con agua, esto da un equilibrio químico, ¿sí?, en el cual se produce la adición. ¿Qué se produce durante la adición? Bueno, primero recordemos que el oxígeno, yo para tratar de ver cuál es el producto que se forma sin por ahí memorizarlo, el oxígeno del carbonilo va a terminar formando un OH y el agua, cuando introduce un grupo nuevo, introduce un OH, ¿sí? Entonces la estructura de los hidratos básicamente es esta que está acá, ¿sí? Dos OHs unidos al mismo carbono, por eso también se llaman gemdioles o dioles geminales, ¿sí? Bien, esta reacción transcurre en medio neutro de manera muy lenta, pero sin embargo puede ser catalizada por ácidos o por bases. Bien, vamos a ver ambos mecanismos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy en medio básico? Si yo estoy en medio básico, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo el aldehído y yo tengo hidróxido. Y acá el nucleófilo fuerte es el hidróxido, ¿sí? Entonces, hidróxido ataca al carbonilo, este par tiene que venir para acá arriba, con lo cual esto queda así. ¿Sí? Y ya está la mitad de la cuestión resuelta, porque si uno mira, acá yo ya tengo un OH y acá tengo un oxígeno negativo. ¿Qué es lo que falta? Que ese oxígeno negativo se protone. No hace falta agregar un ácido, porque esto es fuertemente básico y le quita un protón a cualquier cosa que se le cruce. Y particularmente a la que le va a quitar un protón es al agua. O sea, si esto reacciona con agua, ¿sí?, se protona. Una pregunta. Y da esto, ¿sí? Ya es el producto final. Si el agua protona esto, ¿en qué se transforma el agua? En hidróxido, ¿no? O sea, el agua entra como, le voy a robar esta forma a los bioquímicos que me encanta para escribir en las reacciones, ¿sí? Entra agua, sale OH, porque el agua le deja un protón a esto, ¿sí? Entonces se forma el producto y se forma OH, que el OH es regenerado para volver a catalizar, por eso el OH cataliza, ¿sí? Bien, este sería el mecanismo de la adición en medio básico. ¿Qué pasa en medio ácido? ¿No? En medio ácido yo tengo al agua como nucleófilo y es básicamente el único nucleófilo que hay, y no es buen nucleófilo el agua, no, por lo menos no tiene la potencia para atacar directamente al carbonilo, ¿sí? Sin embargo, el carbonilo puede protonarse si yo estoy en medio ácido. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene dos pares de electrones. Con lo cual se puede protonar. Este carbonilo que está protonado ahora tiene carga positiva, con lo cual este carbono que tenía densidad de carga positiva ahora la tiene más fuerte. Entonces pasa a ser un centro de ataque electrofílico mucho más activado. Entonces uno dice, este es el carbonilo activado. En medio ácido se activa el carbonilo. ¿Quién viene ahora? Agua. El agua ahora puede atacar porque el carbonilo ahora está activado, es más fuerte como electrófilo, con lo cual el agua ataca acá y este par electrónico viene para arriba. ¿Qué me queda? Me queda el OH neutro ahora y el agua me queda así. ¿Quién tiene la carga positiva ahora? El oxígeno, ¿no? El del agua que entró y ahora está unido a tres cosas, con lo cual esto es así. Y luego esto pierde protón del agua, del oxidrilo que está protonado, con lo cual se forma el hidrato correspondiente. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Bien.
O sea, este es otro mecanismo distinto. El protón que se regenera es el que vuelve acá, ¿no? Para volver a generar el ciclo y catalizar. Entonces, tanto en medio ácido como en medio básico, yo puedo catalizar la hidratación, ¿sí? Por otro lado, una cuestión que es importante, porque esto también son cosas generales que ustedes van a ir viendo como para que ustedes sepan qué cosas, digamos, tener ciertos criterios que le digan en general. Fíjense que en medio básico la mayoría de los intermediarios son negativos, mientras que en medio ácido la mayoría de los intermediarios son positivos. Esto es así, o sea, los intermediarios son positivos en medio ácido, negativos en medio básico, ¿sí? Y por otro lado, esto también es otra cosa, en medio básico los nucleófilos son fuertes, o sea, los que se hacen fuertes son los nucleófilos, y en medio ácido los que se hacen fuertes son los electrófilos. Acá el ataque se da porque el electrófilo se activa, en cambio acá el ataque se da porque el nucleófilo es más fuerte o puede ser más fuerte en medio básico. ¿Sí? Cuestiones generales para tener en cuenta para todos los mecanismos. La reacción de hidratación es una de las reacciones, si bien sintéticamente no es muy usada, pero es una de las reacciones más estudiadas de química orgánica porque da lugar a ciertos conceptos que se aplican después a otras reacciones, ¿sí? Yo tengo acá, imagínense que esta es la reacción general de hidratación, ¿no? R y R' son o radicales o hidrógeno, ¿sí? Y se forma el hidrato. Vamos a hacer, yo tengo acá una lista y vamos a ir analizando varias constantes. No es la constante de este equilibrio, la constante de este equilibrio sería esto dividido esto por agua. Yo voy a hacer directamente, como ponen muchos libros, K', que es la concentración de hidrato sobre la concentración de carbonilo, de aldehído o de cetona. O sea, ¿cuánto es esto dividido esto? Directamente porque es un número más general. Bueno, si ambos R's son hidrógenos, que sería el caso de formaldehído, yo tengo una proporción de 2280. ¿Sí? Esto estamos hablando a 25 grados, ¿no? Y una atmósfera de presión, todo bien normal. Es solo la cuestión de efectos comparativos. Si ambos son hidrógenos, da 2200. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el formaldehído la cantidad de hidrato es mucho mayor a la cantidad de carbonilo. O sea, el equilibrio está súper desplazado hacia este lado, ¿sí? En cambio, si yo ya paso a tener acetaldehído, ¿sí? Que tiene un metilo y un hidrógeno, esto ya da 1,06. ¿Qué quiere decir? El acetaldehído, esta proporción da más o menos 1, o sea, tengo más o menos la misma proporción de los dos. Pero si paso a acetona, ¿sí? La acetona tiene 2 metilos, esta constante da 1,4 por 10 a la menos 3, con lo cual ya bien bajito. ¿Qué quiere decir? Que una de cada 1000 moléculas está como hidrato, mientras que por cada una molécula de estas son como más o menos entre 500 y 1000 moléculas que están en forma de carbonilo, ¿sí? O que por cada 1000 de carbonilo una está en esta forma, así que me hice matete al puete, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Entonces, estos son los efectos estéricos. O sea, uno va, y electrónicos también, por efectos estéricos y electrónicos. Ambas cosas, o sea, los grupos metilo van estéricamente complicando la formación de esto, pero a la vez electrónicamente complican la formación del intermediario, ¿sí? Por otro lado, fíjense que si, les pongo un ejemplo, si uno de los dos grupos es carbono flúor 3 y el otro es un hidrógeno, o sea, en vez de metilo hidrógeno, carbono flúor 3 hidrógeno, ¿sí? ¿Saben cuánto da esa constante? Más o menos 2900, ¿sí? Está interesante, o sea, ¿por qué? Porque el carbono flúor es como 3000 veces más grande. ¿Por qué? Porque el carbono flúor 3 es atractor electrónico. Y al ser atractor, por efecto electrónico, estabiliza el intermediario y facilita la formación del hidrato, ¿sí? Con carbono cloro 3 pasa algo parecido, la constante es aproximadamente 500, ¿sí? Con carbono cloro 3 sería esto, carbono cloro 3, carbono oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Y fíjense que da como 500, es decir, cuando uno mete esto en agua, directamente se transforma todo en esto, ¿sí? O sea, se hidrata prácticamente, a este le pasa lo mismo, al formaldehído le pasa lo mismo, ¿sí? Se hidratan casi completamente.
En cambio, cuando ya empezamos a meter grupos grandes, la cosa se complica. Por ejemplo, si bien ¿dónde está? En el caso de la acetona, que es la que tiene dos metilos, daba 1,4 por 10 a la menos 3. Si yo pongo un metilo y un fenilo, o sea, un anillo de benceno, que es más grande, y encima electrónicamente es donor, ¿qué va a pasar? Y 9,3 por 10 a la menos 6, una por cada millón se hidrata. ¿Sí? Entonces, básicamente en el caso de los compuestos carbonílicos, una cosa importante, al meterse en agua, casi siempre están en su forma carbonílica, pero en el caso de ser chiquitos o de tener aceptores de electrones, se hidratan también muy fácilmente, ¿sí? Y esto para recordar que la formación de los productos en básicamente todas las reacciones de aldehídos y cetonas va a estar facilitada cuando yo tengo un aldehído por factores estéricos por un lado y electrónicos por otro. Bueno, entonces repasando un poquito el mecanismo para que quede bien claro, por ejemplo acá tenemos el mecanismo de adición de agua a la acetona, en principio por catálisis ácida, el carbonilo reacciona con el protón y digamos protonándose y formando esta especie en la cual uno dice que el carbonilo está activado hacia la adición de nucleófilos y por eso un nucleófilo tan débil como el agua puede atacarlo a la acetona protonada. Cuando lo ataca queda, fijémonos, este es el esqueleto de carbonos de la acetona, el oxígeno que estaba inicialmente como carbonilo y el oxígeno del agua que entró. Luego viene otra agua, abstrae este protón, con lo cual se forma el hidrato de acetona. ¿Sí? Este es el mecanismo general que se da en medio ácido, en catálisis básica. En cambio, el nucleófilo atacante es el hidróxido, no el agua. ¿Sí? Y el hidróxido tiene una fuerza necesaria como para atacar a un carbonilo directamente, no es necesario activarlo. ¿Sí? Con lo cual se adiciona OH, entonces queda el alcóxido correspondiente y el oxígeno desprotona a un agua para formar el diol. ¿Sí? Una cuestión importante a ir teniendo en claro, los mecanismos que ocurren en medio ácido, ¿sí? Como el que tenemos arriba, es usual que los intermediarios que haya sean carbocationes o especies con carga positiva. En cambio, en los mecanismos en medio básico, lo normal es que los intermediarios y los reactivos y todo lo que influye en la reacción sean especies con carga negativa. Acá tenemos un diagrama general para la hidratación en medio básico de una acetona o de un aldehído también serviría. Por ejemplo, acá tenemos, fijémonos que tenemos el compuesto carbonílico, agua y hidróxido. El primer estado de transición en el cual el hidróxido se va acercando al compuesto carbonílico y el oxígeno va desarrollando carga negativa. Este valle correspondería al intermediario sp3 formado, ¿sí? Una vez formado. Luego la segunda etapa correspondería a el agua protonando este oxígeno, ¿sí? Y luego el agua ya la ha protonado y se libera un hidróxido que era el catalizador de la reacción, ¿sí? Ambos estados de transición se parecen por una cuestión de postulado de Hammond a este intermediario que tenemos acá, ¿sí? Este intermediario que tenemos acá tiene un oxígeno con carga negativa, así que en ambos estados de transición el oxígeno ha desarrollado una cantidad de carga negativa importante. O sea, se parecen ambos a este que está acá. Por eso, como ambos estados de transición se parecen a esto, se van a hacer más estables si estos R, por ejemplo, no son donores, como en el caso de un aldehído, y si son chiquitos, como en el caso de un aldehído. Por eso en el caso de una acetona, estos R no solo donan carga y desestabilizan a este intermediario, sino que además hacen impedimento estérico, por lo menos más que en el reactivo, ¿sí? Con lo cual, digamos, se desestabilizan todos los estados de transición y la reacción se vuelve más lenta para el caso de una acetona. Esto lo repetimos y es general para todas estas reacciones y un poco para que ustedes lo graben. Las cetonas son menos reactivas que los aldehídos hacia la adición nucleofílica por ambos efectos estéricos y electrónicos. Otra reacción posible es la adición de cianuro o la formación de cianohidrinas. ¿Sí? Los compuestos carbonílicos, como este que tenemos acá, por ejemplo el benzaldehído, al adicionar cianuro forman estos compuestos que tienen un oxidrilo y un cianuro unidos al mismo carbono y se llaman cianohidrinas. ¿Sí? Pero una cuestión importante es que el ácido cianhídrico es un ácido muy tóxico y volátil, ¿sí? Además, no es suficiente, el carbono por lo pronto no es nucleófilo y no se disocia lo necesario para suministrar la cantidad suficiente de cianuro porque es un ácido muy débil, ¿sí? Su constante es de alrededor de 10 a la menos 9. Por ende, la reacción se lleva a cabo de la siguiente manera. Se toma una solución de compuesto carbonílico y de cianuro de sodio o cianuro de potasio y se le agrega un ácido,
¿sí? Por ejemplo, ácido sulfúrico. El nucleófilo es efectivamente el ion cianuro, ¿sí? Fijémonos cómo es el mecanismo. El ion cianuro ataca el compuesto carbonílico, se forma el intermediario tetraédrico que luego se protona, por ejemplo, con ácido cianhídrico o con algún otro ácido para formar este alcohol, ¿sí? Una cosa importante es por qué el agregado de ácido, por qué no puede usarse solo cianuro, porque en realidad si yo usara solo cianuro yo formaría esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto es mucho más inestable que esto. O sea, el intermediario tetraédrico que tiene oxígeno negativo es mucho más inestable que cianuro como anión. Yo necesito protonar a este oxígeno del intermediario para formar el alcohol neutro final, que es el producto estable, ¿sí? La reacción es reversible y la posición de equilibrio va a depender, como siempre ha dependido en estos casos, de factores estéricos y electrónicos. Otra vez en este caso se forma, en este caso por ejemplo puntual, se forma un centro, un estereocentro, un centro quiral, con lo cual acá se van a formar, este producto se va a formar en R y S, la misma proporción, si no va a haber preferencia por ninguno de los dos. Y la formación de cianohidrinas per se no es por ahí muy atractiva, pero sí es útil debido a la química posterior que se puede realizar sobre el producto. O sea, el, los nitrilos o cianuros, ¿sí? O cianocompuestos, no son quizás compuestos muy interesantes, pero ustedes van a ver en Orgánica 2 que el grupo ciano puede transformarse fácilmente en el grupo amida, en el grupo ácido carboxílico y de allí transformarse a muchos otros grupos funcionales. Digamos, y en definitiva, sí es importante desde este punto de vista, y es que en el producto se forma un enlace carbono-carbono. Toda reacción en la cual ustedes vean que se forma un enlace carbono-carbono son reacciones muy importantes desde el punto de vista de la síntesis porque permiten extender los esqueletos de carbono, ¿sí? O sea, permiten que los esqueletos de carbono se amplíen, con lo cual eso es, digamos, muy interesante para a efectos de la síntesis. Y acá nos encontramos con otra reacción que va a ser una reacción de construcción, que es la reacción de adición de reactivos de Grignard, ¿sí? ¿Qué son los reactivos de Grignard? Los reactivos de Grignard son reactivos en los cuales hay carbonos nucleofílicos, ¿sí? Y se preparan digamos, por reacción de un halogenuro de alquilo con magnesio metálico en éter etílico anhidro. O sea, yo tengo un halogenuro metálico, ¿no? Un halogenuro orgánico, perdón. ¿Sí? Bien. Un halogenuro de alquilo. Y lo hago reaccionar con magnesio, ¿sí? Este producto que da, el magnesio se inserta entre R y X, los disocia. Y la reacción que se da es una redox en la cual el magnesio termina teniendo carga positiva y tanto X como R terminan teniendo carga negativa, ¿sí? Y hay un enlace que es carbono-magnesio en este caso, ¿sí? Que es un enlace que no es del todo iónico, pero es bastante iónico. Fíjense, la electronegatividad del magnesio es 1,2 y la del carbono es 2,5. Hay 1,3 de diferencia, lo cual es bastante de diferencia de electronegatividad. Y el carbono tiene casi carácter de anión, ¿sí? En estos compuestos, con lo cual este carbono es un nucleófilo y un nucleófilo muy potente, ¿sí? Los compuestos organometálicos son especies estables cuando se preparan en solventes adecuados como el éter etílico o el tetrahidrofurano, ¿sí? Sin embargo, son fuertemente básicos y reaccionan al instante con donores de protones aún débilmente ácidos como el agua y los alcoholes. O sea, si yo tengo acá un R unido a un magnesio, ¿no? Si yo ese R unido a magnesio, yo lo hago reaccionar, por ejemplo, imagínense que esto puede ser agua, un alcohol o cualquier cosa que tenga un oxidrilo, por ejemplo, cualquier compuesto que tenga un oxidrilo, lo que va a hacer es donarle este oxidrilo a R formando esto que es un alcano, ¿sí? Que es un ácido muy débil. Y entonces queda el oxígeno negativo que es una base más débil unida al metal, ¿sí? Por eso estos compuestos se deben preparar y hacer reaccionar en total ausencia, ¿sí? De agua y total ausencia de cualquier cosa que tenga OHs o NHs o inclusive azufre H. Tampoco puede haber ningún grupo que lo tenga ni en el solvente ni en el reactivo. ¿Qué pasa con los reactivos de Grignard? Entonces yo tengo, por ejemplo, imagínense que este fuera un reactivo de Grignard, ¿no? Yo ya lo preparé. Tengo R negativo, por ejemplo puede ser cualquier cadena de carbonos negativa, con magnesio y el halógeno. Y yo lo hago reaccionar con un compuesto carbonílico. ¿Qué es lo que va a pasar? R, que está acá, lo que va a hacer es adicionarse sobre el carbono y unir carbono con carbono, ¿sí? ¿Cuál va a ser el producto? El R unido a carbono, ¿sí? Este magnesio, que en principio parecería que no juega ningún papel, en realidad este magnesio se acompleja al mismo tiempo con el oxígeno del carbonilo
¿sí? Por medio de una reacción ácido-base de Lewis, y lo que hace es activar al carbonilo hacia la entrada del nucleófilo. O sea, esto reacciona todo de un solo, digamos, todos juegan su papel en esta reacción, ¿sí? Entonces lo que obtengo yo en principio es este compuesto, perdón, este intermediario, ¿sí? En el cual queda el alcóxido unido a magnesio y a X, ¿sí? En un enlace de tipo iónico, pero que luego esto, al protonarse con ácido, inclusive con ácido diluido, se forma el alcohol producto, ¿sí? Y se liberan los iones a la solución acuosa. En esta reacción se forma un enlace carbono-carbono y eso la hace muy importante desde el punto de vista de síntesis porque es una reacción de construcción, o sea, yo uno una cadena de carbonos a otro carbono. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, según dice acá, dice los aldehídos dan alcoholes secundarios, el formaldehído da alcoholes primarios y las acetonas dan alcoholes terciarios. Vamos a ver tres ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo formaldehído, fíjense, este sería un reactivo de Grignard, ¿no? Bromuro de butil magnesio, así se llama, ¿sí? Así se nombran, bromuro de butil magnesio. Bien, este carbono es el carbono negativo, ¿sí? Bien, este carbono es el que va a atacar al, por ejemplo, en este caso, formaldehído y se va a unir a él. Entonces, ¿qué me queda? El butilo unido al carbono del formaldehído y el oxígeno del formaldehído queda con carga negativa, queda este alcóxido, ¿sí? Que sería pentóxido, ¿sí? De magnesio y bromo, una cosa así, ¿no? Pero es un ion alcóxido que al protonarse, fíjense que este oxígeno se transforma en OH, con lo cual queda 1-pentanol. Queda un alcohol de tipo primario. Acá tenemos la reacción, por ejemplo, de este se llama bromuro de propilmagnesio, ¿sí? Con propanal, ¿sí? Que es el aldehído de 3 carbonos. Este carbono se une a el carbono del carbonilo, la carga negativa va sobre el oxígeno y queda este ion alcóxido, ¿sí? Que al protonarse en el segundo paso queda este alcohol que es el 3-hexanol, que como tiene un centro, esto yo siempre lo aclaro porque es importante, como tiene un centro quiral, ¿sí? Un estereocentro que apareció ahora nuevo y ninguno de los reactivos era quiral, entonces se va a formar R y S en igual proporción. Uno más, por ejemplo, bromuro de etilmagnesio con 2-pentanona, que es una acetona, el grupo etilo se une a este carbono, con lo cual esta carga negativa va acá y queda este alcóxido que al hidratarse, al protonarse, da 3-metil-3-hexanol, ¿sí? Que es este que está acá, el alcohol que se forma, otra vez tiene un estereocentro, con lo cual se forma R y S en el racémico, digamos, ¿no? Y es un alcohol de tipo terciario. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más. Vamos a dar ahora entonces algunas precisiones de la reacción de Grignard, ¿sí? Grignard se dice GN es como una ñ, ¿sí? Grignard es como gnocchi. Lo digo porque ustedes, los chicos después dicen Grignard, dicen cosas raras. Grignard. Bien, vamos a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo acetona, ¿sí? Con bromuro de propil magnesio. ¿Sí? Bien. Este es el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard siempre tiene un R, ¿sí? Que puntualmente es un R que tiene cierto carácter aniónico, ¿sí? De hecho él es el nucleófilo, magnesio con carga +2 y bromo con carga -1, con lo cual es neutro. Y esto se nombra así, bromuro en este caso bromuro de propil magnesio. Bien. En principio, esta reacción se hace en éter. Y hay que hacerlas en éter o en THF, que también es un éter el THF. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el reactivo de Grignard, además de ser fuerte nucleófilo, es fuertemente básico. ¿Sí? O sea, este carbono negativo, que es el carbono del CH2 acá, vamos a ponerle una carguita negativa, es fuertemente básico, es decir, quiere agarrar un protón de cualquier cosa, no es un anión muy estable. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ni hablar de si hay agua, no puedo poner agua, ¿sí? El agua H2O protona esto. Los alcoholes y cualquier cosa que tenga un OH protona rápidamente al reactivo de Grignard. Encima las reacciones ácido-base son muy rápidas, son difíciles de frenar. Entonces, digamos, los alcoholes, ácido acético, todo lo que tenga un OH o un NH no se puede usar con un reactivo de Grignard. No se puede usar ni acá, ni en el solvente, en ningún lado puede estar, ¿sí? Bien.
Y por otro lado no se suelen usar solventes no polares como benceno, qué sé yo, hexano o tolueno, porque esto a pesar de todo es medio iónico y hay que disolverlo. Y los solventes no polares no disuelven a las cosas de este tipo. Entonces hay que usar solventes polares, pero que no tengan un solo protón para dar. ¿Sí? Entonces, bueno, lo hacemos en éter, quedamos en eso. ¿Cómo es el mecanismo de la reacción? Es como lo venimos viendo desde hoy, ¿no? O sea, yo tengo el oxígeno acá, con sus dos pares electrónicos. Digo esto, razonen esto para no recordar de memoria, porque no conviene acá en la parte de griña recordar nada de memoria. Este carbono ataca acá, y un par de todos estos se va para acá arriba. Entonces, ¿a mí qué me queda? Me queda metilo, o el O ahora negativo, porque queda con tres pares electrónicos, y CH2, CH2, CH3. ¿Sí? Esto queda acá acomplejado con el magnesio y el bromuro. De hecho, la complejación de este magnesio con este oxígeno ayuda a la reacción, ocurre acá mismo, y ayuda a que, digamos, a que la reacción se dé. Y luego, entonces esto queda acá. O sea, uno termina esto y termina acá. Dos cuestiones. Primera, para generar el producto, yo tengo que acidificar. O sea, esto se agarra con agua, medio ácido, y entonces a mí me queda el alcohol correspondiente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el alcohol este, ¿sí? Que es un 2-metil-2-pentanol, recuerden que la cadena principal es esta, de acá, es 2-metil-2-pentanol, lo que va a ocurrir es que se va a separar del agua, ¿sí? Y acá van a aparecer quienes van a quedar en solución acuosa, va a quedar magnesio más 2, bromuro, ¿sí? El halógeno que venga en el ácido, por ejemplo, o el anión del ácido, porque si puse ácido clorhídrico quedará cloruro, si pongo... Pero queda todo esto en solución, y este que está acá, como no es soluble en medio acuoso, seguramente se separe y sale fácilmente. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer al revés. Imagínense que yo quisiese sintetizar este alcohol, a ver... No, este quería. Imaginen que yo quisiese sintetizar este alcohol. ¿Sí? 2-fenil, perdón, 1-fenil 2-butanol. Y yo lo quiero sintetizar por medio de una reacción de Grignard. Si yo voy a hacerlo por medio de una reacción de Grignard, yo necesito un carbonilo, en principio. Y necesito un reactivo de Grignard. Bueno, ¿cómo planifico, cómo armo yo esos reactivos? Bueno, en principio una cuestión. Acá está el carbono donde está el OH. El carbono donde está el oxidrilo, ese carbono era un carbonilo. ¿Sí? O sea, fíjense que acá el carbono que tiene el OH era el carbono que venía el carbonilo. Entonces ustedes ya saben que viene el carbonilo. Y tiene que tener unida alguna de las cadenas que hay acá. ¿Sí? Por lo pronto tiene que tener unido ese carbono, tiene que tener un hidrógeno. O sea, esto tiene que venir de un aldehído. ¿Sí? ¿Y qué cadena? Y para cualquiera de los dos lados. O sea, eso lo eligen ustedes. Por ejemplo, yo puedo elegir que esta sea la cadena del carbonilo. Y que me quede eso. ¿No? Propionaldehído. Y que este sea el reactivo de Grignard. O sea, que el reactivo de Grignard sea, en vez de esto voy a escribir fenilo, ¿sí? Que es más fácil, pH, que es más fácil para escribir. Tiene que ser fenilo, CH2, magnesio bromo, magnesio cloro, ¿sí? En éter. También hay otra opción, que se las voy a dejar a ustedes, ¿no? Que es que esto sea el carbonilo y esto, el etilo, sea del Grignard. ¿Está? Ustedes la tienen que hacer. Una cosa que me olvidé de decirles acá, ¿cómo armo este reactivo de Grignard? O sea, ¿cómo se sintetiza? Los reactivos de Grignard no se compran, los reactivos de Grignard se tienen que sintetizar, porque son tan inestables que no los podés transportar, se humedecen enseguida. Entonces, ¿cómo hago yo para sintetizar este reactivo de Grignard? Bueno, para sintetizar un reactivo de Grignard, ustedes siempre agarren el reactivo de Grignard y sáquenle el magnesio. ¿Qué te queda? Fenilo, CH2, bromo.
este es el reactivo para empezar para el reactivo de Grignard. ¿Y qué se le pone? Magnesio, magnesio 0. Y esto da una redox. El magnesio queda con carga más 2 y le pasa un electrón al bromo y un electrón al carbono. O sea, y los rompe, los separa, como queda como carbono negativo y bromo negativo. ¿Sí? Bien. En este caso yo precisaría bromuro de propilo con magnesio. Esto también se hace en éter. ¿Sí? De hecho, la reacción, estas cosas las van a ir viendo si hacen la licenciatura en química seguramente, y si se levanta la pandemia vamos a poder hacer trabajos prácticos, con lo cual este es un trabajo práctico que se hace, ¿sí? Y es muy lindo de hacer. El éter, uno toma éter, agrega este halogenuro y un pedacito de magnesio, y el magnesio empieza a reaccionar, uno ve que reacciona y da una turbidez blanca, que es el reactivo de Grignard, y luego ahí, en el mismo balón, le agrego el carbonilo y da como producto este alcohol, ¿sí? Bueno, ustedes completan el espacio acá. Una aclaración respecto a esto: cuando uno arma este reactivo de Grignard, ¿no? Y hace esta reacción y obtiene este alcohol, esto es importante, esto acá, este carbono acá, es un estereocentro, ¿no? Lo es, tiene 4 grupos distintos: el OH, el etilo, el hidrógeno y el bencilo. Bueno, como ninguno de los reactivos es quiral, entonces esto se va a formar en igual proporción R y S, o sea, esto es racémico, ¿sí? O lo que uno diría más menos, ¿sí? O RS, como quieran ponerlo, es el racémico de esto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el ataque del reactivo de Grignard sobre el carbonilo se puede dar por una cara o por la otra, indistintamente, porque esto le da igual atacar por un lado y por el otro, y por eso da 50% y 50 de los dos enantiómeros. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, fíjense esta cetona que está acá, ¿sí? Que es una ciclohexanona 2-metil, ¿sí? Tiene un metilo que mira hacia arriba y un hidrógeno que mira hacia abajo, ¿sí? Bueno, resulta ser que cuando se da la reacción de Grignard, ¿no? Con metilo como R del Grignard sobre el carbonilo, resulta ser que se obtienen dos productos, ¿sí? Ambos con el metilo que estaba inicialmente mirando hacia acá, pero uno con el OH hacia este lado y un metilo mirando hacia atrás, y otro con el metilo mirando hacia adelante y el OH mirando hacia atrás. O sea, el ataque del metilo por un lado o por el otro. Y resulta ser que los porcentajes son 90% y 10%. Y esto es interesante porque acá uno es R y el otro es S, ¿sí? De hecho, si quieren, yo los invito a sacar la configuración de ambos carbonos, pero este carbono es R y este carbono es S, ¿sí? Pero, ¿por qué ahora hay diferencia de uno con el otro? Y tiene que ver con esto. Esta cetona, yo la tengo acá, ¿sí? Es esta cetona, acá está el oxígeno, acá está el metilo que mira para el lado de ustedes. Imagínense que viene el metilo del Grignard, que va a ser este, que está acá, ¿sí? A atacar por este lado, podría atacar así, o atacar por este lado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿da lo mismo un lado que el otro? O sea, fíjense, atacar acá, ¿da lo mismo que atacar acá? Y no, porque este metilo causa impedimento estérico. Entonces, la cara de ataque más fácil va a ser esta, por este lado. O sea, las caras no son iguales, esto no tiene ambas caras iguales, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ataque, fíjense, el metilo que rompe está por este lado, ¿sí? Que rompe la paciencia. Va a venir el metilo por este lado, pum, y se va a unir, ¿sí? Y el oxígeno, que es el que va a dar lugar al oxidrilo, va a quedar del otro lado. Con lo cual el producto mayoritario tiene que ser este, tiene que ser con el oxígeno mirando hacia nosotros, igual que para la misma cara que el metilo que estaba, muy bien, es este, ¿sí? Metilo y OH, y el otro metilo mirando hacia atrás. Estos dos que están acá no son enantiómeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque este que está acá ya tiene un carbono quiral. Fíjense que este carbono también es un estereocentro, ¿sí? Ya era un estereocentro, con lo cual estas moléculas no tienen uno, tienen dos estereocentros. Este estereocentro es, yo los invito a sacarlo a ustedes, pero es R,
¿sí? Y fíjense que estos dos entre sí, uno es RR y el otro es RS, estos dos son diastereómeros y a veces es posible obtener uno más que el otro, ¿sí? Pero esto tiene que ver, o esta selectividad hacia algo quiral, tiene que ver con que ya había algo quiral en los reactivos, ¿sí? Bien, otro ejemplo más que les quiero dar es, imaginen que yo tengo esta cetona, ¿sí? Y yo la quiero hacer reaccionar con un Grignard de metilo, como el de arriba, ¿sí? Y obtener OH metilo, metilo, ¿no? Así. Entonces uno dice, sí, hasta lo que vengo viendo, todo me indica que esto está buenísimo, porque el metilo tiene que atacar acá, esto viene acá arriba, luego acuérdense que en una segunda etapa yo no lo puse, pero esto es 1, en la segunda etapa estamos agregando ácido, ¿sí? Todo bárbaro. Sin embargo, este producto no se produce. No es el producto de la reacción, ¿sí? ¿Y saben con qué tiene que ver? Con que esta molécula de reactivo tiene un oxidrilo. Y como dijimos, no puede tener un oxidrilo nadie, ni el solvente, ni la molécula, porque lo que va a pasar, ¿qué es lo que va a saber? ¿Cuáles van a ser los productos de esta reacción? No va a ser este el producto de la reacción. El producto de esta reacción es el anillo, la cetona intacta y el oxígeno este desprotonado. Y el metilo, que se va a protonar y va a dar metano, que se me va a ir como gas, ¿sí? Y me va a dejar esto idéntico. Cuando yo protone en el segundo paso, voy a protonar acá y voy a obtener el mismo reactivo del cual partí, ¿sí? Bien, ¿hay manera de hacer esta reacción? Sí hay manera. ¿Saben cuál es la manera? Poner 2 moles de Grignard, por ejemplo. Si uno pone 2 moles, el primer mol se come los protones estos que están acá, y luego el segundo mol puede venir a reaccionar con este. Total, este se regenera, pero química orgánica avanzada. Pasemos ahora a la reacción de adición de hidruro. Los aldehídos y las cetonas reaccionan con hidruros metálicos como tetrahidruro de aluminio y litio, que es este que está acá, o borhidruro de sodio, que es este que está acá, en los cuales tenemos hidrógenos con carga negativa, ¿sí? Estos hidrógenos que están unidos a átomos poco electronegativos como aluminio o boro y que, digamos, desarrollan carga negativa son iones hidruro nucleófilos y ellos se adicionan a aldehídos y cetonas, ¿sí? Y, por ejemplo, acá tenemos un compuesto carbonílico. Este es el ion hidruro, ¿sí? Del borhidruro de sodio, del tetrahidruro de aluminio y litio. Vamos a escribirlo así por el momento. Se adiciona, se forma el alcóxido y el alcóxido se protona y da este alcohol, que puede ser un alcohol primario si el reactivo era un aldehído, puede ser secundario si era una cetona. Esta reacción la vamos a volver a ver en la próxima clase, que es la clase de reacciones de óxido-reducción, porque después vamos a ver que lo que le sucedió al compuesto carbonílico es que se redujo a un alcohol. Los acetiluros, ¿sí? Que son compuestos derivados, iones derivados de los alquinos, ¿sí? Que están acá, de los alquinos terminales, también pueden atacar aldehídos y cetonas. ¿Cómo se forman los acetiluros? Bien, en principio tomamos cualquier alquino que tenga un hidrógeno en la punta, o sea que es un alquino terminal, y lo tratamos con amiduro. La base amiduro de sodio o amiduro de potasio. Y lo que hace el amiduro de sodio o de potasio es abstraer ese protón, que es de los más ácidos que hay en los compuestos alquinos, ¿sí? Con lo cual queda una carga negativa sobre este carbono con su par electrónico correspondiente y eso lo hace nucleófilo, ¿sí? Bien. Estos carbonos negativos lo que van a hacer es atacar a aldehídos y cetonas, ¿sí? Uniéndose, y fíjense otra vez se forman uniones carbono-carbono, con lo cual estos dos R permanecen en su lugar y el oxígeno negativo. En la segunda etapa se forma el OH y se forman lo que se llaman alcoholes acetilénicos, o sea, pues son alcoholes que además tienen enlaces triples carbono-carbono. Y otra reacción que existe también para estos compuestos es la reacción de Wittig, ¿sí? La reacción de Wittig es una reacción que transforma el compuesto carbonilo de una acetona de un aldehído en un doble enlace carbono-carbono. La reacción de Wittig implica al compuesto carbonílico en principio, pero también a otro compuesto que tiene fósforo, que tiene un enlace carbono-fósforo que se llaman hiluros de fósforo, ¿sí? O fosforanos. Y
Lo que ocurre después es, en principio, es una adición y luego una eliminación, ¿sí? Con lo cual se forma un alqueno. Fíjense que lo que sucedió es que el compuesto carbonílico terminó unido a un carbono de bililuro, ¿sí? Formando un alqueno. ¿M? Pero esto ocurre por un mecanismo que en principio es una adición nucleofílica, pero que después tiene algún detallecito más y que vamos a ver a continuación en detalle. Bueno, vamos a ver un poquitito cuál es el mecanismo propuesto para la reacción de Wittig, ¿sí? Yo lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginen que yo tuviese ciclohexanona, ¿sí? Y que tuviese este reactivo de Wittig. Los reactivos de Wittig, ¿sí? Son estos que están acá, que se llaman hiluros. Se llaman hiluros, fosforanos o alquiluros de fosfonio, pero casi todo el mundo le dice hiluros. Y estos reactivos reaccionan con esto, ¿sí? Con los compuestos carbonílicos, con aldehídos o cetonas, para formar como producto final alquenos, ¿sí? De hecho, acá se va a formar, o sea, el alqueno va a tener dos partes. Una parte va a ser la que provenía de la acetona, en este caso, o sea, de todo esto. Y la otra parte va a ser todo esto, o sea, CH metilo. Ahí. Yo lo voy a poner directamente a este carbono, ¿sí? Este es el alqueno que se va a formar como producto. ¿Y qué más se va a formar? Fósforo, fenilo 3. A cada uno de estos fenilos, de este pH es un fenilo, es un anillo aromático. Fósforo, doble enlace, oxígeno, ¿sí? Esto se llama óxido de trifenilfosfina. La formación del óxido de trifenilfosfina siempre se propone como que es la fuerza impulsora de la reacción, como que lo que impulsa hacia este lado de la reacción es este compuesto que tiene un enlace fósforo-oxígeno muy estable, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito dos cosas. Primero, ¿cómo sintetizar estos hiluros? Los hiluros tienen un enlace fósforo-carbono y hay que generarlo ese enlace. Bueno, cuando ustedes quieren generar un hiluro, recomendación mía, ¿no? Vamos primero a formar el hiluro. El hiluro, tomen la parte carbonada del hiluro y agréguenle un hidrógeno y un halógeno, ¿sí? El halógeno usualmente cloro, ¿sí? Bien, ¿con qué lo vamos a hacer reaccionar? Con trifenilfosfina. La trifenilfosfina tiene fósforo unido a 3 bencenos, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿por qué no se usa fosfina, por ejemplo? La fosfina tiene fósforo con 3 hidrógenos, o sea, como si fuese un amoníaco de fósforo, ¿no? Por lo general, la fosfina es un gas, ya eso difícil de manejar, es muy tóxica, no está bueno. En cambio, la trifenilfosfina es sólida, se disuelve bien en solventes no polares, digamos, tiene mil ventajas, ¿sí? Que hacen de la trifenilfosfina un buen reactivo para formar hiluros. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ese N2, porque la trifenilfosfina es un muy buen nucleófilo, porque es de fósforo, ¿sí? Va a desplazar al halógeno, formando CH3, CH2, fósforo, fenilo 3, y el fósforo va a quedar con carga positiva, ¿sí? ¿Está bien? Más cloruro esto, ¿no? O sea, de hecho queda el cloruro de esto, queda una sal. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora para que esto ya es casi el hiluro, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que le tiene que pasar? Hay que sacar este hidrógeno. Uno de estos dos hidrógenos hay que sacarlo. ¿Con qué se saca? Con una base muy fuerte. La base que se suele usar es butil litio, ¿sí? El butil litio, lo voy a escribir como se suele escribir en los libros de orgánica, Buli, ¿sí? El bulio o butil litio tiene un anión butilo, o sea, a ver, cuando escribo ese Bu negativo, es esto, ¿sí? Es ese anión fuertemente básico que lo que hace es sacar este protón y generar esto, ¿sí? Que es el reactivo, el hiluro o reactivo de Wittig, ¿sí? ¿Qué más se forma acá? Se forma butano, ¿no? ¿Por qué? Porque el anión butilo se protona y genera butano, y el butano se va como gas, eso está bueno,
y se forma cloruro de litio con el litio y el cloruro, que es una sal que suele precipitar en el medio, con lo cual la reacción desde ese punto de vista está buenísima. ¿Sí? Bien, los reactivos de Wittig tienen dos estructuras, o sea, los siluros tienen dos estructuras resonantes. Una es esta que nosotros tenemos acá, y la otra es esta, ¿sí? En la cual yo traigo este par electrónico y lo pongo acá como enlace doble y me quedan neutros. Si bien uno a priori podría decir esta estructura tiene todos átomos neutros y esta tiene átomos cargados y esta debería ser la más representativa, bueno, los cálculos de orbitales moleculares dan como que esta estructura es un poquito la más real. Y eso tiene que ver con que el fósforo con el oxígeno no suelen tener buen solapamiento de orbitales p para formar ese doble enlace y, digamos, quedan más estables cada uno con su carga, ¿sí? Pero visto con el doble enlace fósforo-carbono o visto con el carbono negativo y el fósforo positivo, lo van a ver en todos lados, de una forma o de otra. Siempre recuerden que el carbono del Wittig es un carbono nucleofílico, ¿sí? O sea, tiene densidad de carga negativa, vamos a decir así. Bien, esta es la formación, parte 1, la formación del iluro, ¿sí? ¿Cómo es luego la reacción de Wittig? Bueno, a ver, yo tengo el iluro, que vamos a suponer que es este que está acá, fósforo fenilo 3, ¿sí? Una cosa, chicos, esto es un fósforo al cual le salen 3 bencenos, es una cosa bastante grandota, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta porque eso tiene efectos estéricos importantes. Y yo lo hago reaccionar con esta cetona, ¿sí? Que nosotros tenemos acá. Perdón, voy a borrarlo de arriba. Sáquenle una fotito a la formación del iluro, porque voy a necesitar bastante pizarrón, ¿sí? De hecho, vamos a tomar todo el pizarrón, si nadie me corre. Tengo el iluro, ahí está, y el compuesto carbonílico, la cetona. ¿Sí? Yo en este caso puse ciclohexanona por poner ciclohexanona, pero puede ser cualquier otro. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? En principio, el carbono del iluro con su par electrónico ataca el carbono y viene sobre el oxígeno. Ese es el ataque nucleofílico. O sea, eso que acaba de ocurrir es el ataque nucleofílico propiamente dicho. Y no difiere, ¿sí?, de lo que ocurre con otros ataques nucleofílicos. Bien, pero ahora viene lo lindo de la reacción de Wittig. ¿Por qué? Porque hasta acá, bárbaro, un ataque nucleofílico. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, quedó un fósforo positivo al lado de un oxígeno negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente esto hace pum, y el oxígeno ataca al fósforo, ¿sí? Con lo cual se forma CH, metilo, fósforo, oxígeno, ¿sí? Esto. Un ciclo de 4, ¿sí?, que tiene un fósforo y un oxígeno. Este ciclo de 4 es el que se reordena, ¿sí? ¿Cómo se reordena? Bueno, los libros proponen que este par es el que va para acá y este par es el que viene para acá, pero lo cierto es que los productos que quedan finales son este, ¿no? Queda un doble enlace carbono-carbono, y fenilo, 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 unido a fósforo, y este oxígeno. El óxido, este se llama óxido de trifenilfosfina, ¿sí? Y este es el alqueno que se forma como producto, ¿sí?, que tiene una mitad proveniente de la acetona y una mitad proveniente del iluro. ¿Sí? Bien. ¿Qué nombres tienen los intermediarios? Bien, primero, este se llama una betaína, tiene ese nombre, y este es un oxafosfetano. ¿Sí? Las betaínas se forman primero, luego el oxafosfetano, y el oxafosfetano se descompone,
para formar el alqueno y el óxido de trifenilfosfina. Muchas reacciones de Wittig transcurren sin la formación de la betaína, o sea, directamente el reactivo de Wittig se adiciona sobre la acetona y forma el oxafosfetano en un solo paso, ¿sí? Pero en casi todos pero prácticamente siempre se forma el oxafosfetano. Un par de cuestiones respecto a Wittig, ¿sí? Primera, acá yo no tengo, si yo doy vuelta a estos dos, no tengo cis y trans, porque de este lado tengo lo mismo de los dos lados, con lo cual no hay isómeros geométricos. Pero cuando hay isómeros geométricos se suelen obtener mezclas de cis y trans. Y eso hace que la reacción de Wittig no sea un buen método sintético cuando hay posibilidades de cis y trans, salvo que la reacción tenga gran selectividad hacia uno de los dos, que bueno, habrá que ver en cada caso en particular. Pero por lo pronto, si yo tengo una reacción como esta, en la cual no se producen isómeros geométricos cis y trans, la reacción de Wittig es un excelente método. Cuando se producen cis y trans, bueno, voy a tener disminución del rendimiento. Primera cuestión. Bueno, y como les decía, segundo, la reacción de Wittig nos permite obtener a veces alquenos que son difíciles de obtener por otras vías. Por ejemplo, si yo tomo la misma acetona de hoy, ¿no? Esta, y yo la hago reaccionar con este reactivo de Wittig, ¿no? Bueno, fíjense que ¿qué me va a dar como producto? Bueno, me va a dar óxido de trifenilfosfina y me va a dar este alqueno, ¿sí? Reemplazo el oxígeno por este CH2, ¿sí? Y este alqueno es difícil de obtener por otros métodos. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, vamos a suponer que tengo así y que tengo un halógeno acá, cloro, y yo digo, bueno, voy a hacer una eliminación E2, ¿no? Con, qué sé yo, con una base, metóxido. Yo no voy a obtener mayoritariamente este alqueno. Voy a obtener mayoritariamente el más sustituido, que es este, con el doble enlace ahí. Con lo cual este alqueno sería difícil de producir por una eliminación normal. ¿Sí? Bien, por un lado eso. Segundo, ¿cómo planificar las Wittig? Bueno, imagínense que yo quisiera obtener, vamos a poner un ejemplo, esto, ¿sí? Bueno, las Wittig, yo lo que tengo que tener en claro es esto. Si yo quiero obtener esto a partir de una Wittig, tengo que partirlo al medio. Y decir, una mitad proviene del carbonilo, una mitad proviene del reactivo de Wittig. Bueno, por ejemplo, podría provenir esto del carbonilo, ¿no? Y esto del reactivo de Wittig. O sea, fósforo 3, perdón, fenilo 3 fósforo, carbono, ¿no? O al revés, también podría ser que uno lo planifique al revés. Que sea al derecho, sea al revés, esta sería una forma y les dejo a ustedes hacen la otra, ¿sí? Que sea al derecho, sea al revés, va a depender de muchas cosas como la dificultad para formar el reactivo de Wittig, el tipo de carbonilo que sea y cosas por el estilo. Por lo general se trata de no usar secundarios, o sea que acá haya dos R's para formar un reactivo de Wittig, porque si no, en la eliminación con Bully, perdón, porque si no, la reacción con trifenilfosfina da más bien una eliminación y no tanto una sustitución. Pero bueno, en principio esos ya son detalles muy, muy finitos, ¿sí? Bueno, entonces repasando, en principio para formar el compuesto, la formación del iluro es con una, digamos, con trifenilfosfina y un halogenuro de alquilo que puede ser primario, de metilo o a veces secundario, ¿sí? En el cual se reemplaza el fósforo por el halógeno, ¿sí? Perdón, el halógeno se reemplaza por el fósforo, se forma la sal de fosfonio, luego con butil litio se extrae, digamos, se abstrae un protón formando el iluro de fósforo, fosforano o alquiluro de fosfonio, ¿sí? Tienen todos estos nombres en los cuales digamos, hay dos estructuras resonantes, pero en la cual la más representativa, según los cálculos, es esta que está acá con el carbono negativo y el fósforo positivo. Una cuestión, entonces, un par de ejemplos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo bromuro de metilo, voy a tener este iluro en el cual tengo el fósforo unido a un CH2. Si tengo, por ejemplo, bromuro de bencilo, que es este que está acá, voy a tener como producto final este iluro, ¿sí? En el cual tengo un CH unido a un fenilo.
Y una cosa importante es que el halogenuro en principio no puede ser terciario, ¿sí? Porque los halogenuros terciarios tienden a eliminar, pero además fundamentalmente porque no quedaría ningún hidrógeno para sacar en la etapa final con butil-litio, ¿sí? Con lo cual, digamos, es importante que el halogenuro sea el adecuado. Y luego la reacción propiamente dicha de Beatty, que esto también lo repasamos y sobre todo para que les quede escrito prolijito, ¿sí? El iluro con el par electrónico sobre el carbono ataca al aldehído de la acetona, se forma la betaína y luego el ataque de este oxígeno que está acá sobre el fósforo forma el oxafosfetano. Muchas veces este ataque se da en una sola etapa, o sea, no hay una betaína intermedia, sino que se forma directamente el oxafosfetano, pero en cualquier caso el oxafosfetano se descompone, ¿sí? Dando óxido de trifenilfosfina y el alqueno correspondiente, ¿sí? Como habíamos visto. Otra reacción importante de los compuestos carbonílicos es la reacción con alcoholes, ¿sí? Los aldehídos y las cetonas reaccionan con alcoholes para dar compuestos llamados acetales, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene un aldehído, ¿sí? Si lo hacemos reaccionar con, en este caso es formaldehído, con metanol, en un primer paso, en un primer equilibrio, ocurre una adición en la cual aparece un grupo O-metilo proveniente del alcohol y un OH sobre el mismo carbono, ¿sí? Y en una segunda reacción en medio ácido se sustituye un OH por un O-metilo proveniente de una segunda molécula de alcohol. Estos compuestos con carbono tetraédrico en los cuales tenemos un grupo funcional éter y un grupo funcional alcohol se conocen como hemiacetales, y si los dos son grupos éter sobre el mismo carbono se llaman acetales. Si proviene de una acetona, también se va a llamar, la única diferencia es que se va a llamar hemicetal y cetal, pero la IUPAC recomienda desde hace bastantes años ya llamar a estos dos también hemiacetales y acetales indistintamente. El mecanismo de formación se puede dar tanto en medio básico como en medio ácido y vamos a ver las diferencias entre ambos medios, ¿sí? Por medio del mecanismo. Bueno, vamos a ver un poco cómo es el mecanismo propuesto para la formación de acetales, ¿sí? Tanto en medio ácido como en medio básico. En principio vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo vamos a hacer un acetal del acetaldehído, ¿sí? Vamos a suponer en etanol, ¿sí? La primera etapa corresponde a la formación, para no escribir CH2, CH3 voy a escribir et, ¿sí? Que significa etilo. Corresponde a la formación de este compuesto, que digamos que es un OH con un etilo, esto se llama un hemiacetal, ¿sí? Y la segunda etapa, que es con etanol, va a corresponder a la sustitución de ambos, del otro OH por un O-etilo. Esta segunda etapa, yo la voy a escribir así porque solo se da en medio ácido, ¿sí? Y de hecho vamos a ver un poco el mecanismo en ambos medios. En medio básico se llega hasta acá. Vamos a empezar con el mecanismo más común, que es el medio básico. Una cosa a aclarar. Cuando yo estoy en etanol, ¿sí? Yo voy a aclarar esto porque muchas veces uno pone hidróxido, uno dice medio básico hidróxido. Medio básico hidróxido, si uno pone hidróxido, es el medio básico en agua. ¿Por qué? Porque es la base conjugada del agua como solvente. Si yo estoy en etanol, ¿quién es la base en el etanol? El etóxido, ¿sí? Yo estoy hablando que en etanol, cuando yo estoy en medio básico, lo que tengo es etóxido, ¿sí? Y él es el nucleófilo fuerte que hay en el medio, si no hidróxido. ¿Cómo se prepara el etóxido? Lo vamos a ver en las reacciones de ácido-base, pero por lo pronto váyanlo sabiendo. Se toma etanol y se le agrega sodio, sodio metálico. Se da una redox y se forma etóxido, ¿sí? El etóxido es un muy buen nucleófilo que tiene toda la fuerza como para atacar a este carbonilo, ¿sí? Este carbonilo, el par electrónico va para arriba, con lo cual, y estas reacciones son todas equilibrios químicos, el oxígeno se carga negativo, el O-etilo entra y queda el hidrógeno, ¿sí? Bien, en una siguiente etapa, ¿qué tiene que pasar acá? Se tiene que protonar el oxígeno este. ¿Y quién es el gran protonador en este medio? Va a ser etanol. Acuérdense que no hay ácido, estamos en medio básico.
Entonces el etanol va a venir y le va a dejar un protón a esto, ¿sí? Para formar el hemiacetal, ¿sí? Cuando el etanol protona a esto, ¿en qué se transforma? En etóxido. Y el etóxido vuelve acá a reaccionar, por eso la reacción es catalizada por base, no consume base esta reacción, ¿sí? Bien, entonces esto es en medio básico y voy a borrar porque en medio ácido la cosa va a ser bastante, un poquito más larga, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si yo estoy en medio ácido? ¿Sí? Yo acá sí agregué un ácido al alcohol, o sea, yo tengo alcohol y agregué un ácido. Primera cuestión, igual que pasó en la hidratación, el etanol por sí solo es un nucleófilo débil y no es capaz de atacar al electrófilo, que en este caso es el carbonilo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? La protonación del carbonilo. O sea, yo agrego un ácido y el ácido lo que hace es protonar al carbonilo. El carbonilo es protonado. Una vez que el carbonilo está protonado, uno dice el carbonilo está activado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, está más reactivo. Ahora sí, etanol lo puede atacar sin problemas, ¿sí? Y cuando el etanol lo ataca, este par viene para arriba y entonces tengo un oxidrilo ya neutro, ¿sí? Bien, chicos, una cosa, cada vez que yo hago esto para arriba o para abajo, ustedes tienen que ser bien conscientes de la cantidad de pares electrónicos, ¿sí? Que tiene cada oxígeno. Por ejemplo, en estos casos, cuando el oxígeno está positivo tiene un solo par, cuando está neutro tiene dos pares. Tienen que saberlo, ¿eh? Digo porque a veces los chicos suelen fallar en cómo escriben las estructuras porque no tienen mucha idea electrónica de cómo están unidos los átomos. Bien, el hidrógeno estaba unido y el etanol se une así, o etilo, hidrógeno, o sea, este es todo el etanol que se unió. ¿Quién está positivo ahora? Porque esto era positivo y esto era neutro, así que acá alguien es positivo. Muy bien, es el oxígeno. Este oxígeno, que está unido a tres cosas, es positivo, ¿sí? En el siguiente paso, ¿sí? Que va a corresponder a la pérdida del protón, este protón se va, alguien se lo lleva, ¿sí? Y queda O etilo. Y esto fue la primera etapa, ¿sí? Bien, esperen un cachito. Si me dan un minuto lo voy a escribir acá. Ahí está. Y esta fue la primera etapa. En esta etapa se formó el hemiacetal, ¿sí? Bien, ahora, y acá es donde va a estar la diferencia con el medio básico. En medio ácido pueden seguir las cuestiones. ¿Qué es lo que puede pasar? El protón, bueno, el protón primero catalizó esta primera etapa porque entró y salió. Entonces la catalizó, él entró, ayudó a que las cosas sucedieran y se fue. Pero si yo estoy en medio ácido, esto se puede protonar. En dos posiciones se puede protonar. En el oxígeno del O-etilo, con lo cual se protona y me da esto, ese sería este equilibrio, pero se puede protonar el OH. Y si el OH se protona, se transforma en OH2. ¿Sí? Y el OH2 es un muy buen grupo saliente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que se vaya agua. O sea que el oxígeno, el agua esta, el OH2, se lleve el par electrónico y forme... Perdón, a ver, ¿qué quedaría esto? Quedaría CH3, C, O, etilo. ¿Sí? Y este catión está fuertemente estabilizado por resonancia de este oxígeno. ¿Sí? A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Tiene dos estructuras resonantes, ¿sí? Y eso hace que esté fuertemente estabilizado y que esta agua se pierda con mucha facilidad. ¿Qué es lo que ocurre después?
otra molécula de etanol, una segunda molécula de etanol, ataca formando OH etilo, H o etilo, ¿sí? Ahora, ¿quién es positivo? Este oxígeno. Que luego esto, perdiendo un protón, y otra vez ahí está que el protón cataliza independientemente cada una de las dos etapas. A ver, me daría esto, o etilo, o etilo. Y este es el producto, esperen que voy a dibujar mejor este etilo. Ahí está, ¿sí? Y ese es el acetal, el que quedó acá. Bueno, ese acetal es el producto final que se da por adición de etanol, ¿sí? Al acetaldehído, ¿sí? Bien, una cuestión importante, entonces, protón cataliza ambas etapas, con lo cual puede formar hemiacetal y acetal en una segunda, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, esta es un ataque nucleofílico a carbonilo, pero esta segunda etapa no es un ataque nucleofílico a carbonilo. A ver, ¿qué tipo de reacción es esta segunda que nosotros tenemos acá? A ver. Si uno mira de acá a acá, es una sustitución, ¿no? El OH se sustituyó por un O-etilo. ¿Qué sustitución es? Fíjense, se protonó el OH, salió como grupo saliente, formó carbocatión y luego entró el nucleófilo en la segunda etapa. Es una SN1, o sea, esta segunda etapa es una SN1 hecha y derecha, con algún detallecito de una estructura resonante, pero no deja de ser eso, ¿sí? La formación de acetales es súper importante, van a ver sobre todo en orgánica 2, para la formación de azúcares cíclicas, ¿sí? Las azúcares cuando adquieren su forma cíclica reacciona un OH del azúcar con un carbonilo de la misma azúcar para formar una estructura cíclica que es de hemiacetal, ¿sí? Los acetales se pueden hacer en laboratorio y son importantes también. Bueno, repasando un poco entonces el mecanismo de formación, por ejemplo en este caso tenemos de acetona con metanol, ¿sí? La formación del acetal en medio ácido. El oxígeno se protona activando el grupo carbonilo, ¿sí? Que luego es atacado por un nucleófilo, como en este caso es el alcohol. Este par electrónico va para arriba y se forma un hemiacetal protonado que luego se desprotona, ¿sí? Se disocia y da el hemiacetal como primer producto. En una segunda etapa, el OH es el que se protona, ¿sí? El OH sale como grupo saliente, entonces queda este carbocatión, ¿sí? Que en realidad tiene resonancia con el oxígeno, entra una segunda molécula de alcohol que luego se desprotona para dar lugar al acetal final, ¿sí? Como teníamos acá. La reacción es reversible y se puede hidrolizar de nuevo dando el aldehído o la acetona correspondiente. O sea, esta reacción puede, digamos, digamos, el grupo carbonílico puede dar una acetona, perdón, el grupo carbonílico puede por condensación dar un acetal o el acetal puede hidrolizarse para volver a dar el compuesto carbonílico y esto va a depender fundamentalmente de la cantidad de agua que haya en el medio. Si en condiciones de agua diluidas, por ejemplo, van a ser las que van a, digamos, favorecer la hidrólisis del acetal. ¿Sí? Bien. Una cuestión importante de la reacción de formación de acetales es que son entrópicamente desfavorables, o sea, porque uno tiene, fíjense, la reacción general es una molécula de compuesto carbonílico más dos moléculas de alcohol, dan como producto una molécula de acetal y una molécula de agua, o sea, yo de tres moléculas saco como producto dos moléculas. Eso sabemos que entrópicamente es desfavorable porque uno está ordenando el sistema, ¿sí? Con lo cual estas reacciones, digamos, tienen esa desventaja de que entrópicamente no favorecen la formación del producto y por eso por lo general son de difícil formación. Esto, sin embargo, puede, digamos, sobrellevarse si uno hace la reacción con un alcohol que tenga dos OH en su molécula, con un glicol, como por ejemplo el etilenglicol, ¿sí? La formación de un acetal, por ejemplo, con un aldehído como benzaldehído con etilenglicol, hace que los dos OH provengan del mismo carbono y se forme esto. Esto es un acetal cíclico que se llama. Fíjense que en vez de tener dos moléculas de OR, ¿sí? Digamos, los dos oxígenos están conectados, entonces se forma un ciclo. Si este ciclo es estable, dígase un ciclo de 5, un ciclo de 6 carbonos,
¿sí? Entonces no va a haber ningún problema en la formación de este producto. Dos cuestiones. La formación de estos acetales cíclicos está favorecida más que energéticamente, entrópicamente, porque uno tiene de dos moléculas de reactivo, saca dos moléculas de producto. Y esa es quizá la diferencia, ¿sí? Que van a tener con los acetales comunes y con los acetales no cíclicos. Los acetales cíclicos como estos dan mayor proporción de producto y se utilizan comúnmente para proteger al grupo carbonilo del ataque de nucleófilos y otras reacciones, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación un ejemplo práctico de la utilización de estos acetales cíclicos para protección. Vamos a ver un poquito cómo se pueden usar los acetales, ¿sí? Como grupos protectores para grupos carbonilos y cuál es la utilidad. Imaginen que yo tuviese este aldehído, ¿sí? Que es 3-bromo-propanal, y yo quiero transformarlo en este aldehído, que es un aldehído más largo y en el cual yo agregué una cadena de carbono donde estaba el bromo. Y me dice, bueno, sí, el bromo sale como nucleófilo, así que yo lo único que tendría que hacer es agregar este grupo con carga negativa, seguramente de sodio, de potasio, y no hay problema, por ese N2 lo saca el bromo. Pero hay un problema, y es que este grupo es nucleófilo y además de reaccionar con el carbono donde está el bromo, también reacciona con el aldehído. Y podría adicionarse sobre el aldehído para dar algo para este lado. Y uno no quiere eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, no se hace la reacción directamente. Esperemos, esta reacción no. Así directamente no da este producto. O da una mezcla de productos que por ahí no conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer reaccionar, como dijimos, al aldehído con, por ejemplo, el más común es etilenglicol, también se puede usar propilenglicol. Lo importante es un alcohol que tiene dos OHs. Y entonces se da la formación del acetal, esto seguramente requiera medio ácido para catalizar, la formación del acetal, pero como los dos oxígenos provienen del mismo alcohol, se va a formar un acetal de tipo cíclico, ¿sí? Yo formé el acetal y la formación del acetal es como que da una especie, como que le pongo una capucha, digamos, al grupo, ¿no? Al grupo aldehído. Y lo protejo, lo dejo ahí. Los acetales no tienen las propiedades de los aldehídos, no reaccionan fácilmente con cosas. Entonces, uno puede ahora, tranquilo, hacer la reacción, ¿sí? Con el anión este del alquino, que se obtiene desprotonando un alquino, ¿no? Él va a venir, va a sacar al bromo y me va a quedar que CH3, C, este es el nucleófilo que entró, unido a CH2, CH2, esto, ¿no? ¿Sí? Me queda el acetal ahí y el acetal, digamos, se queda mosca durante toda la reacción, no reacciona, y entonces yo ya obtuve el esqueleto carbonado que quiero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Transformar esto en esto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vuelve la reacción de hidratación? Digamos, yo acá formo el acetal. Y son todos equilibrios químicos la formación de acetales. ¿Cómo hago para volver para atrás, para deshacer el acetal? Tengo que hidratar con agua y ácido diluido para que catalice. Yo lo que hago es hidrolizar el acetal y volver a tener el carbonilo inicial, ¿sí? Entonces, por lo general, estos chicos es un ejemplo de unas reacciones de protección de las cuales hay una variedad terrible, porque imagínense que para cada grupo funcional hay medios para protegerlos. Protegerlos significa transformarlos en otro grupo que sea menos reactivo, o por lo menos que no reaccione en las condiciones que yo quiero hacer la otra reacción, hacer una reacción y luego desproteger para obtener el reactivo, el producto deseado. La última reacción que nos quedaría por ver es la adición de aminas a los compuestos carbonílicos. Sí, la vamos a ver de manera muy, digamos, muy por arriba, porque estas reacciones van a ser tema de orgánica 2, pero por lo menos para tenerlas en cuenta. Los compuestos carbonílicos reaccionan con aminas primarias y aminas secundarias, ¿sí? Para dar dos tipos de compuestos que se llaman, para las aminas primarias dan lo que se llaman iminas, ¿sí? En las cuales hay un enlace doble carbono-nitrógeno, y con las aminas secundarias dan lo que se llaman enaminas, ¿sí? Son aminas que además tienen un doble enlace carbono-carbono adyacente al nitrógeno, ¿sí?
Estas reacciones siempre requieren pequeñas cantidades de ácido y los mecanismos son muy similares a los que hemos visto, solo que difieren en alguna etapa final de pérdida de protones en forma de agua, ¿sí? Como habíamos dicho al principio de la clase, esto es común para los nucleófilos que tienen nitrógeno. Entonces, en resumen, digamos, viendo qué reacciones hemos visto, si bien todas transcurren más o menos por el mismo mecanismo, tenemos, por ejemplo, reactivos nucleófilos con oxígeno, ¿sí? Como el agua o los alcoholes, que dan como producto el agua da hidratos y los alcoholes dan acetales, ¿sí? Algunos comentarios al respecto: los hidratos son poco estables, los acetales son más estables, ¿sí? Digamos, se usan como grupo protector para aldehídos y cetonas. Con aminas y amoníaco se obtienen las iminas y enaminas, ¿sí? Que digamos no tienen estabilidad, digamos tienen estabilidad variable. Estos tres son los nucleófilos que hemos visto que tienen carbono, que son cianuro, que da cianohidrinas, el de Grignard, que da alcoholes, y el hilosiluros de fósforo, que dan alquenos u olefinas, así que es lo mismo. Y digamos, las cianohidrinas tienen estabilidad variable, pero los alcoholes y olefinas que se obtienen por Grignard y por la reacción de Wittig son reacciones, digamos, que dan productos muy estables. La adición de hidruros dan alcoholes, ¿sí? Y son reacciones de tipo de reducción de aldehídos y cetonas, que las vamos a ver un poco más en detalle en la clase próxima, que es la clase sobre reacciones de óxido-reducción. Bueno, hasta acá es lo que digamos, tiene que ver con reacciones de adición a carbonilo. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, ahora, sobre todo, chicos, lo más importante, a practicar, ¿sí? A hacer el seminario correspondiente y a resolver todas las dudas y todas las consultas. Nos vemos la próxima. Hasta luego.